pues que nos conducimos espontáneamente, que no sabemos cuáles son las normas de conducta, que todo lo consideramos como natural. Ahí obviamente se pierde mucho de espontaneidad porque las normas de alguna manera van regulando la naturaleza viva que somos nosotros. Sin embargo, es como para sobrevivir, porque, por ejemplo, en el momento en que su mami o su papi los detenían de la escalera para que no se fueran corriendo como chivos desbocados, era para que no se mataran y ustedes pudieran sobrevivir. Es decir, les van a ir enseñando determinadas conductas que los enseñan a ustedes, por ejemplo, el autocuidado. Ajá, y por eso es importante que en los 7 primeros años de vida pues se conformen los hábitos, los buenos hábitos. Y estos buenos hábitos nos van a ayudar en la convivencia. Por ejemplo, no hablar gritando o conducirse con respeto hacia los demás o vestirse o, por ejemplo, lavar la ropa y tener cierto grado de pulcritud que me permita no contraer enfermedades. O sea, son como normas básicas, es el caso de autocuidado, de limpieza, de hábitos de higiene mental, hábitos de conducta, dormir sus 8 horas o sus 10 horas. Vean ustedes a un niño que no duerme durante la noche, amanece así como protón desbocado y no puede uno pararlo. O buenos hábitos alimenticios, que si ustedes le dan a un niño todo el santo día dulces y chocolates, pues en la noche nomás no lo pueden acostar, ¿no? Entonces, todos estos hábitos conductuales es lo que aprendemos en nuestro primer grupo social, que viene a ser la familia. Y yo creo que por eso en la actualidad pues hay muchísima problemática a nivel generacional, pues porque los papás de que somos de la generación anterior, que fuimos educados en demasiada rigidez, sobre todo en el entorno mexicano, con la ley de la chancla, de alguna manera, pues lo que prevaleciera la violencia y la agresividad y lo considerábamos normal, pero para subsanar esta normalidad, esta contención de conducta, pues lo que se tiene es que aprender a hablar. Y la familia tradicional mexicana y en general la sociedad somos hipocritones. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, no se hablan cosas como que siempre han existido grupos de prostitutas en todas las ciudades y entonces de la sexualidad tampoco se habla. Entonces, son cambios generacionales que yo creo que estamos asistiendo a uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso las mujeres, acuérdense de los movimientos femeninos de hace 2 años que salían las chamacas ahí todas desbordadas a rebelarse. Pues sí, ha sido mucha represión durante muchísimos años, como dicen, por el patriarcado. Sin embargo, ahorita están como chivos desbocados porque pues todo lo golpean, todo lo azotan y las normas están cambiando. Finalmente, la misión del cambio de las normas es precisamente concientizar a la gente. La concientización tiene lugar generalmente en la adolescencia, que es que es parte de la fase final que ustedes están, en la cual cronológicamente están ustedes. Y esta concientización tiene que ver como con todas las normas, con todos los patrones de conducta que nosotros cuestionamos que han estado mal, pero no es nada más cuestionar que están mal porque están mal, sino entender qué vamos a hacer en vez de eso y qué vamos a hacer que sea más productiva, que nos garantice una mayor calidad de vida y que nos garantice una mayor seguridad, o sea, que nos garantice mejores condiciones. Para eso es para que se rompe el orden. Bueno, entonces este campo de estudio se va a llamar desviación social, que son aquellas conductas que va a romper las reglas de un grupo o de la sociedad. Sí, la adolescencia es la época en la cual el adolescente hace su función cuando rompe las normas, cuando atraviesa por una crisis personal y las normas que le están ahí dictadas, pues trata de romperlas, pero hay maneras de romperlas, ahorita las vamos a ver, más coercitivas, más destructivas, y va a haber maneras de romperlas que son más destructivas para mi persona y que no me llevan a ninguna situación constructiva. Les pongo ahí el ejemplo del alcoholismo,
porque desgraciadamente en la actualidad, gracias a la irrupción de las normas y a esta parte como que nos vale un tanto, por ejemplo, tenemos el alcoholismo. El alcoholismo, en la generación mía, el alcoholismo iniciaba a los 16, 15 años de vida, 18 más o menos, ¿no? Que era la edad socialmente aceptable en la cual uno empezaba a ir a fiestas y empezaba a ingerir alcohol, etcétera. Pero en la actualidad, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría ha desarrollado la investigación de que, por ejemplo, el alcoholismo, la primera ingesta de alcohol inicia más o menos entre los 10 y los 12 años de vida. Y entonces esto es una desgracia porque como generación ustedes van a quedar, con todo respeto se los digo, más totorecos, porque el alcoholismo, por ejemplo, o sea, todas estas normas, estas reglas que se ponen para la vida adulta, entre comillas, y que se están infringiendo, pues porque no hay una ley que lo fundamente, porque la permisividad de los padres, por N cantidad de cosas, se está infringiendo, pero no estamos viendo las consecuencias. Y esto no solamente es a nivel nacional, sino es a nivel internacional. Por ejemplo, esta parte del alcoholismo, la formación natural del cerebro acaba de hacerse hasta los 21 o 22 años de vida aproximadamente, ujú, dependiendo de nuestra epigenética, dependiendo de los rasgos físicos que ustedes van a encontrar que heredaron en su familia. Ahí ustedes van a ver si tienen una familia longeva, qué tantos años de vida llevan o si tienen una familia sana. Por ejemplo, que tengan este tipo de prácticas de alcoholismo, problemas mentales, tendencia a la sociopatía, en este caso de la delincuencia, drogadicción, etcétera, etcétera, o las dependencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, el alcoholismo bueno, la edad para la primera ingesta de alcohol ha disminuido en las últimas generaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es más permisivo y, por ejemplo, el alcohol directamente impacta en la formación del cerebro. Es decir, cada vez que ustedes ingieren una bebida alcohólica o se ponen una mega borrachera, están matando aproximadamente unas 100,000 neuronas, así literalmente. Si les digo siempre, si es poco el amor y luego lo malgastan en celos, pues imagínense, cuando lleguen a una edad más o menos de adulto, pues van a llegar todos idiotas, o sea, literalmente, sin ninguna base física que lo sustente para tener una salud mental en esa edad. Entonces, si en la etapa de formación todas estas problemáticas de formación del cerebro, o sea, ni siquiera de la formación de la persona, de la formación del cerebro, se está permitiendo o prohijando estas ingestas, pues entonces las siguientes generaciones van a quedar más tontas todavía. Y por ejemplo, en otra vertiente, el suicidio. Hace 20 años, cuando yo empecé a dar esta clase, la estadística nos indicaba que los más altos índices de suicidio se daban precisamente a la edad de jubilarse. Entre los 60 y los 65 años empezaban los más altos índices de suicidio. Eso nos está hablando de una depresión por soledad, por abandono de la familia, pues por muerte de la pareja o por muerte del entorno familiar. Y pues era como hasta cierto punto normalizado que al anciano, pues ya, en México somos así como todos gregarios y chueco derecho, pero siempre vamos a tener ahí al abuelito cerquita, ¿no? No es muy difícil que desarrollemos instituciones, por ejemplo, como en Estados Unidos, como los asilos que van y los dejan ahí, tienen a alguien que los cuide. Aquí en México la infraestructura de la seguridad social se ha visto muy deteriorada. Si no nos alcanza ni para vivir, que es la parte de las medicinas, pues cuanti menos para tener asilos decentes. Bueno, pero el caso es que el suicidio, por ejemplo, hace unos 30 años, era como empezaba a aumentar los índices de suicidio en la etapa pues de la adultez tardía, es decir, de la senectud, cuando ya el individuo pues ya había vivido, ya se sentía solo y pues optaba por suicidarse, ¿no? Eran
los más suicidios. En la actualidad, los índices de suicidio en la población entre 13 y 18 años han aumentado de una manera considerable, de tal manera que la primera causa de muerte, precisamente entre jóvenes de la edad de ustedes, entre 13 y 18 años, es precisamente el suicidio. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que algo hemos hecho muy mal las generaciones anteriores, las que los criamos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que se deprimen en la edad en la que se supone que deberían estar echando relajo, en la edad en que se supone que deberían estar buscando razones para vivir, festejando, siendo felices, viendo que estudian, viendo qué posibilidades hay de vida. ¿Me explico? Y eso es gravísimo porque entonces nos está hablando de altos problemas de salud mental, no solamente ya en la etapa ya final de la vida, sino en la etapa de inicio de la vida. Entonces ya de allí de entrada vamos a tener un problema durante toda la vida. Entonces, estas desviaciones sociales lo que están haciendo es que como sociedad, y esto además no es exclusivo de México, es en todo el mundo con condiciones socioeconómicas diferentes. O sea, no tiene nada que ver que si son ricos, que si tienen dinero, etcétera. No, la depresión y otras maneras de canalizar pues la muerte psíquica, como el alcoholismo, como la delincuencia, como las drogas, nos están hablando de que generacionalmente estamos haciéndonos unas grandes problemáticas de cosas que se podían subsanar pues, con unas buenas prácticas de crianza o con buenas decisiones, ¿sí? Bueno, entonces, esta parte del orden y la desviación social tiene que ver precisamente como generación, cómo nos estamos construyendo como grupo social. Ok, Marti, Sapien ya leyó, ¿verdad? Sí, maestra. Alexis. Dígame, Dígame. ¿Flores? No, no soy Flores. No, es que Flores alzó la mano o hizo un comentario, no sé. No, fue por accidente, perdón, maestro. Ah, bueno. Entonces, Alexis, ¿puedes leer, por favor? Sí, anomia, que es la conducta Anomia. desviada. Anomia. Le falta el Ajá. acento. La conducta desviada de la norma puede tener varias explicaciones. Robert Merton, 1982, propone el concepto de anomia del griego nomos como la discrepancia entre las metas prescritas culturalmente y los medios legítimos para obtenerlas. Ajá. Bueno, entonces vamos a tener en el slide anterior que se espera que la normalidad sea más o menos como que todos nos conformamos con los estándares de vida en grupo. Y que van a existir ciertas conductas que son como las normalizadas y ciertas conductas que se van a apartar, o sea, que están como en las orillitas de los estándares culturales. Para esto le vamos a llamar o sea, los que se apartan, digamos, son como las desviaciones sociales, que es una problemática que desgraciadamente está creciendo cada día. Pero también Merton lo que analiza es que en estas desviaciones sociales vamos a tener el fenómeno de la anomia, que va a ser la parte de desviación social de la norma, pero que me va a servir para que el grupo social evolucione o se adapte a las siguientes exigencias socioeconómicas. Ruiz Gómez, ¿ya leyó? Ya, maestra. Ok, espérame. Ahí voy. Que me aparecen los mismos. Cristina Ramírez, ¿puede leer, por favor? Bueno, entonces estábamos que Merton dijo esto, ¿no? Cristina. Merton considera que la cultura determina qué cosas debe de ser la gente, metas, lo mismo que la manera legítima de lograr los medios. Espérame, aguántame. Entonces, Merton lo que plantea es que la conducta socialmente aceptada va a estar como desarrollada por el entorno social que me va a decir qué metas, qué es lo aspiracional, qué es lo loable, qué es lo correcto. Por ejemplo, en mi generación, lo aspiracional era casarse, tener hijitos y que que el marido te mantuviera, que te sacara de trabajar, ¿no?
Y la manera legítima era casarse, no era que te fugaras con el novio, ni que salieras con tu domingo 7, porque era demasiado sancionado. Les pongo un ejemplo, a los 16 años, yo empecé a trabajar en Liverpool. En Liverpool, las tiendas estas gigantescas, ¿no? Entonces, aquella época nada más había Liverpool, Polanco y Liverpool Insurgentes. Y después inauguraron Liverpool, ¿qué? Satélite. Bueno, entonces, recuerdo que cuando empecé a trabajar en Liverpool, solamente aceptaban mujeres solteras, así como yo, en edad de merecer. La meta era que, fíjense cómo nos inconscientemente nos daban que la meta, lo aspiracional, era que entrabas a trabajar, te conchababas por ahí un vendedor, se casaban, él seguía trabajando y te sacaban de trabajar. Y entonces, aspiracionalmente, te daban parte de la dote, te daban, tenías derecho a comprar tus muebles en Liverpool, pues nivel socioeconómico medio bajo, cuando mucho, y tenías chance de que te dieran un descuento en todos los muebles que les compraras ahí en Liverpool. Te daban parte del vestido, te daban vacaciones, y a las mujeres nos daban nuestra liquidación. Es decir, lo aspiracional, la meta que se buscaba que cubriéramos las mujeres era precisamente pues casarse y tener hijitos y que el señor siguiera trabajando y se endeudara con la tienda. Bueno, entonces la manera legítima de hacerlo era esta parte de los medios. Obviamente yo tenía compañeras que subrepticiamente pues se casaban, más bien no se casaban, se juntaban, no le avisaban a Liverpool, pero el día que salían con su panza, con su domingo 7, ese día, cuando se percataban que estabas embarazada, te informaban, pasa a recursos humanos a recoger tu liquidación, porque se percataban que habías tenido un hijo fuera del matrimonio y fuera de los estándares y de los cánones que ellos te comentaban. ¿Me explicó? Entonces, esa era como la manera socialmente aceptable que inclusive se lleva a estos estándares sociales de conducta, pero también se lleva a la mercadotecnia. Obviamente, en la actualidad, mucha parte, la cultura determina, por ejemplo, muchísimas cosas a través de la mercadotecnia. O sea, lo aspiracional, lo wannabe, lo que el entorno explora que quiere ser. Y la mercadotecnia en los últimos años, pues ha sido así casi como que el baluarte que pone, que se vende y que no se vende, pues, por un bien económico. Sin embargo, por ejemplo, váyanse ustedes a vivir a los pueblitos chiquititos, a San Miguel de Allende, a Cuautla, a ciudades más pequeñas, y se van ustedes a percatar que, pues, pueblo chico, infierno grande. Y estas normas de mercadotecnia son completamente diferentes y que allí lo que prevalece básicamente son las normas sociales. Bueno, entonces, Lisette Hernández, ¿lees el ejemplo? Sí. Por ejemplo, alcanzar el éxito para aquellos que se les niega el acceso a los medios culturalmente aprobados legítimos, pueden acudir a otros medios ilegítimos. Ajá, les pongo aquí el otro ejemplo. Bueno, en el mismo tenor, tenía yo 16, 18 añitos, y el medio legítimo para yo hacerme de mis cositas o poder pagar mis libros, pues era el trabajo. Resulta que en un periodo vacacional una amiga me invita a irnos a cuidar a su sobrinito que recién acababa de nacer en Mazatlán. Les estoy hablando de los años 80, jovencitos. Entonces nos invita a Mazatlán. Vamos a Mazatlán y pues ahí va de pegote yo, junté mi lana para irme una semana y pues a conocer allá, ¿no? Y entonces cuando llegamos allá, relevamos a la muchacha, una muchachita más joven que nosotros, yo tendría como 18 años, la muchachita debe haber tenido como unos 15, que cuidaba al sobrino de mi amiga. Bueno, entonces, cuando estábamos platicando, pues era una muchachita que le llevamos 3 años. La muchachita lo que nos comentaba era, y le preguntamos, ¿y tú qué quieres ser? ¿Para qué estás estudiando? Que era la mentalidad con la cual íbamos nosotros de aquí. Y ella dice, no, si yo no pienso estudiar, yo lo que voy a hacer es que quiero encontrarme
quiero ser la novia de un sicario. Ay, ¿qué? De hace 30 años les estoy hablando. Entonces, su aspiración máxima en la vida era encontrarse un sicario que fuera bien malote, que se la llevara a vivir allá a Pueblo Quieto, en medio del monte, y que la hiciera millonaria. O sea, así, literalmente. Esa era su máxima aspiración. No era estudiar, no era prepararse, ni siquiera era irse a Estados Unidos. Les estoy hablando de Mazatlán, Sinaloa. O sea, entonces, ahí es donde uno va viendo cómo estos patrones culturales, o sea, estos medios ilegítimos, ese entorno social al que nosotros fuimos a ver con mucho asombro, con nuestros ojos de universitarios, son precisamente los medios ilegítimos que la sociedad va escogiendo para tener la promoción social. Entonces, ¿por qué en nuestra sociedad florece tanto la narcocultura? Pues por la tremenda desigualdad que tenemos socialmente hablando, porque lo que ha sucedido pues es que estos capos inclusive pues se tornan como salvadores de los entornos sociales a los cuales pertenecen, ¿no? Bueno, entonces, ok. Entonces, la teoría de anomia de Merton lo que plantea es que va a haber metas culturales y estas metas culturales van a tener medios legítimos. Cuando nosotros nos conformamos con estas metas culturales, las aceptamos y aceptamos los medios legítimos. Sin embargo, la no conformidad precisamente va a ser la implicación de que acepto las metas culturales, pero rechazo los medios. Y esto me va a hacer que, por ejemplo, yo geste la innovación. Si yo rechazo las metas y acepto los medios, entonces voy a estar metida en una situación de ritualismo, es decir, así como ustedes ahorita les pregunté quiénes son católicos y me dijeron, no, pues y cuando les dije quiénes son bautizados, unos 4 o 5 más alzaron la mano, es decir, nada más acudieron al ritual, pero no son practicantes. Es decir, aceptaron el ritual de que los fueran a bautizar, pero rechazan la meta como tal de que no es aspiracional para ustedes el haber sido practicantes. Bueno, ahí se me descuadró el cuadrito cuando, por ejemplo, ustedes rechazan las metas culturales y rechazan los medios legítimos para obtenerlas, lo que tenemos que es que la sociedad o la persona se retrae, es decir, se aísla, no le gusta ni siquiera la meta, no le gustan ni siquiera los medios. Y esto va a ser parte, por ejemplo, de la socialización de un adolescente. Los adolescentes lo que están atravesando es precisamente que hay muchos que están tan ensimismados y tan metidos en sí mismos que se empiezan con el retraimiento, es decir, el aislamiento del entorno social. Entonces, es parte de la apatía que tienen ustedes hacia los voluntariados, es parte de la apatía que tienen ustedes ante, ay, nada, no quiero, nada me gusta. Es parte como de un periodo de adolescencia entre los 13 y los 16 años de vida, en los cuales el adolescente está completamente metido en sí mismo y rechaza todo absolutamente. Y por último sería cuando no me conformo, la meta cultural es el rechazo y la sustitución, pero los medios legítimos es precisamente desarrollar ahí se me copió, es desarrollar otras estrategias que me permitan llegar a la meta que sería quitar a las metas culturales, las cuales pues yo lo que hago es que las sustituyo. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con el movimiento de las chicas estas de ¿cómo les dicen coloquialmente? Las feminazis, pero no, esa es la manera coloquial. Los movimientos feministas que están rechazando esta normalización de la violencia y se tiene que empezar a trabajar al respecto precisamente para que haya medios legítimos. Y dentro de todo el conglomerado de chicas feministas, porque además todas las mujeres hemos padecido esta cosa del patriarcado,
resulta que hay mujeres más liberales, mujeres que lo aceptan más, mujeres que lo aceptan menos, hay mujeres que son violentas, otras que son menos violentas, y entonces la rebelión la llevan en diferentes entornos de su vida y con diferentes modos de interactuar. Bueno, en la siguiente parte sería precisamente cómo se conforman los grupos y cómo se organizan. Entonces, los voy a dejar los últimos 10 minutos a que se acomoden, ya están acomodados en equipos. Y lo que vamos a hacer va a ser que van a buscar de manera naturalita la definición. Bueno, ya inician. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Zavala, Rosales, Hernández, Fajardo, ¿no? Profesora. Ok. Entonces, para ver lo que sería la temática del grupo, los voy a dividir en equipos. Y precisamente van a desarrollar ustedes de manera platicadita qué es un equipo, qué es un grupo. Ajá. Y cómo se constituye, cuáles son las principales diferencias entre un equipo y un grupo, ¿sale? ¿Cuántos equipos dijimos que son? Maestra, ¿puede repetir la última pregunta, por favor? ¿Qué es un equipo? ¿Qué es un grupo? ¿Y cómo diferenciamos un equipo de un grupo? Quiero que ahorita lo desarrollen en un PictoShare, lo suben a la plataforma, pero no quiero que lo busquen ni que lo googleen, ni que digan quién lo dijo, nada más que lo platiquen entre ustedes, ¿vale? Digo, ¿cuántos equipos dijeron que son? Somos 12 equipos, maestra. ¿12? ¿Ya tiene todo el rol de los equipos, Chaparrín? Sí, ya lo tenemos. ¿Con todas las fechas? Sí, también. Bueno. Entonces los mando a su sala y nos hace favor de compartir el rol, Andrés, hasta el 30 de noviembre. Sí, profesora. Vale, pues. Bueno, y entonces nos vemos el sábado, ¿va? Este PictoShare lo suben, por favor, para el sábado, porque a partir de allí ya vamos a, ténganlo a la mano, y a partir de ahí vamos a empezar la clase, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Nos vemos. Hasta Bye. luego. Bye. Hasta luego. Ay, no.